Otro tema también que nos preocupa a todos, porque hay un informe de la CIDH, ¿no es cierto?, que habla de que se le debe iniciar ese proceso al expresidente Evo Morales Ayma, pero pues nadie se atreve a hacerlo. No se ha pronunciado el fiscal general, que le correspondería, ¿no es cierto?, el procurador, que era abogado de Evo Morales, imagínense, y el mismo presidente que, bueno, no se atreve contra su presidente del partido. Peor aún el ministro de Justicia que lo tiene arrinconado, el señor Evo Morales Ayma también. O sea que, al parecer, ese informe va a quedar en nada en lo que hace a la instructiva que le ha dado al gobierno boliviano, ¿no es cierto? Porque evidentemente en ese asesinato que se cometió en el Hotel Las Américas en Santa Cruz, en el supuesto caso denominado terrorismo, ¿no es cierto?, pues va a quedar en nada. Pero en todo caso, el otro día lo escuché hablar a don Manuel Morales del CONADE, decir de que todos estos procesos pues indudablemente se están yendo a tribunales internacionales, ya que en Bolivia no pasa nada con la justicia azul, decía don Manuel Morales. Dicho todo aquello, no sé si ya está en contacto nuestra colega de trabajo Meranela Montenegro en Cochabamba. A ella le doy como siempre las muy buenas noches, la bienvenida a esta programación, para que podamos comentar un poquito justamente sobre este panorama sombrío que estamos viviendo los bolivianos lamentablemente en estos días. Meranela, muy buenas noches, como siempre, bienvenida. Muy buenas noches, Jorge, un gran gusto saludarte y por supuesto a todo tu equipo de trabajo. ¿Qué podemos comentar, Marianela, con referencia sobre todo en el tema del censo, que las posiciones continúan radicales de quienes piden censo para el 2023 y el gobierno también continúa pues preservando sus intereses e insiste nomás con un censo para el 2024? ¿Cómo ves este problema? Yo creo que no hay posiciones encontradas, Jorge. Acá lo que hay es simplemente una vulneración de la ley, una violación, un atropello a las leyes de parte del gobierno del narco régimen, diría más bien, porque definitivamente acá estamos a ver que hay una ley que el censo se debe realizar cada 10 años y no es un tema de capricho. El censo desde 1992 se ha reglamentado mediante el decreto 4546 que se debe verificar cada 10 años. Ahora el gobierno obviamente no quiere realizar este censo porque se va a desnudar todo el tema de la manipulación de la cartografía, de los datos que se han utilizado en las elecciones, en la construcción de un padrón trucho con más de 1,5 millones de fantasmas que han dado lugar a una serie de procesos electorales fraudulentos. Este es el tema. El otro tema es que, por supuesto, se perjudican a muchísimas ciudades por el tema de que han habido gran cantidad de corrientes migratorias que se han ido a asentar a diferentes ciudades. Cochabamba es una zona receptora de migrantes, lo mismo no es expulsora de migrantes. Toda la parte andina sí es expulsora de migrantes, pero eso obedece a otro tema que es bueno aclarar. Entonces, Santa Cruz es zona receptora de migrantes. Usted ha visto todo el eje conurbano que viene desde el Alto de La Paz hasta Santa Cruz, se ha recontrapoblado porque obviamente no se han atendido una cantidad enorme de lugares en el área rural, de comunidades, y han ido emigrando a las ciudades, a los centros urbanos. Y esta es una metodología globalista que él ha aplicado en todos los países. Usted mire, o sea, responde a un plan, le quiero decir, no es una cosa casual, Jorge, porque en realidad lo que ellos han hecho es, primero, como manejan la ONU, los globalistas, ellos manejan todas las áreas que tienen que ver con USAID, hasta con la OASI, con todo lo que tiene que ver el tema de aviación, con los temas de educación, UNICEF, todo eso está concentrado en la ONU. Y obviamente a lo largo de toda nuestra historia nos han dicho que son reservas
naturales, esto no hay que tocar, esta otra es una reserva forestal, y han hecho gran alegoría porque se protejan una serie de áreas forestales, y ellos que nos han acostumbrado a la economía de la deuda no han permitido, porque han impuesto, daban el préstamo e imponían las obras. Entonces, no han permitido el desarrollo de esos sectores, los han dejado en miseria, en pobreza, con el ánimo de que se conviertan en zonas expulsoras y que vayan a poblar centros urbanos de manera irracional, porque obviamente no ha habido posibilidad de que, por ejemplo, en Cochabamba se desarrolle la infraestructura básica, se atienda toda esa enorme necesidad de migrantes. Lo propio ocurre en Santa Cruz, así que se generan una cantidad de cinturones de pobreza. Pero ¿qué interés tienen estas transnacionales que controlan organismos internacionales como la OEA, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la propia DEA? Todo está controlado por estos ampones internacionales que se dedican a robar a los países. Nos han dicho que eran reservas forestales, pero después han impuesto al gobierno que destituyan a todos los guardaparques. Y resulta que ahora las transnacionales, petroleras, mineras, han irrumpido en todas esas áreas forestales, importándoles un comino, el tema por el cual nos han hecho cuidar y proteger esas zonas. Entonces, ahora significa que ellos se han guardado esos territorios para explotar cuando les dé la gana, ¿no? Esto es lo que estamos viviendo ahora. Ellos ya no quieren solamente las riquezas como el litio, el oro, ellos en todo el territorio, y por esto están peleando, por esto están auspiciando dictaduras comunistas en todo el continente, porque déjenme decirle a la gente, Jorge, que este continente, el continente americano, es el más rico entre todos los continentes, y por supuesto el continente sur tiene los más grandes reservorios de agua dulce, porque aquí tiene usted la cuenca del Amazonas. Bolivia es parte de la cuenca del Amazonas, pero ¿por qué se han centrado todos los globalistas en las elecciones del Brasil y quieren de la cárcel retornarlo a Lula? Precisamente porque la reserva más grande del mundo, el territorio más importante del continente sur para sojuzgarlo, está en Brasil. Un mapa del continente va a ver que la mayor parte es Brasil y una gran parte, toda la cuenca del Amazonas, que tiene las más grandes reservas de agua dulce del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Ellos quieren el territorio, ellos quieren controlar a través de delincuentes, comunistas, guerrilleros, narcotraficantes, de todo el crimen transnacional organizado, porque saben que a cada uno de esos se los elimina rápidamente, porque son peones, y los peones en el tablero de ajedrez son los primeros que se mueren, ¿o no, Jorge? Entonces, esta es la realidad. Evidentemente, evidentemente, Marianela. Volviendo justamente a lo que mencionabas hace un momento cuando iniciábamos este diálogo, me decías que no son posiciones encontradas, evidentemente. Hay una posición, como tú bien dices, que intenta hacer cumplir lo que dice la ley, y la otra posición del gobierno que, como siempre, está empeñado a no respetar la ley. Estamos viviendo días muy complicados los bolivianos, decía hace un momento también yo, porque evidentemente ahí vemos el problema de Adepcoca. No es cierto, el gobierno no quiere para nada que se cumpla la ley, cuando la ley dice que solamente tiene que existir 2 mercados, y hoy nuevamente se ha reabierto ese mercado ilegal y el gobierno, bien, gracias. Ante este panorama, Marianela, desde tu punto de vista, ¿qué puede pasar en nuestro país teniendo un gobierno como este, que no le interesa respetar lo que dicen las leyes, y bueno, y quienes exigen que se cumpla la ley, y está ese anuncio de ese paro indefinido, que evidentemente no creemos que vaya a durar mucho, porque hay gente pues que vive del día a día, ¿no es cierto? Y la situación económica del país no está como para que estemos parados mucho tiempo. Lo cierto es que el gobierno también está jugando al cansancio de la oposición. Desde tu punto de vista, Marianela, ¿qué puede pasar en los próximos días? Bueno, lo que debiera pasar es que toda Bolivia se una. La primera cosa que debe entender el boliviano es que estamos solos.
que no hay organismos internacionales que vayan a velar por la democracia, como es la obligación de la OEA, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, que debieran velar por la democracia, pero sin embargo usted ha visto el informe que ha evacuado, nos dan una de cal y una de arena, dicen, claro, fraude en Bolivia, pero sin embargo reconocen al gobierno. Claro, ha habido fraude en Bolivia, han habido compuertas abiertas, se han falsificado, pero bajo las mismas trampas la misma OEA nos ha empujado a otro proceso electoral. Yo quiero decirle a toda la gente del movimiento al socialismo, a toda la gente simpatizante, pero aquella gente sana que no vive del Estado, aquella gente que por supuesto no está meleando como dicen los orientales del Estado, a esa gente debo decirles que no se está cumpliendo una agenda solo del narcotráfico, aquí se está cumpliendo una agenda globalista de sojuzgamiento al continente y están utilizando ese tipo de delincuentes, los enriquecen como lo enriquecieron a Patiño, como lo enriquecieron y lo hicieron presidente a Niceto Arce, a muchos que han sido traidores a la patria, Gonzalo Sánchez de Lozada. Tuto Quiroga es parte de ese complot contra Bolivia, ha estudiado en MIT y ahora precisamente Arce Catacora se está nutriendo con los docentes de esa universidad. Tuto Quiroga ha sido parte del Banco Mundial. Usted vea cómo cada proceso que han guiado estos ha sido con un interés. Cuando han declarado la guerra federal, que era una guerra secesionista, separatista, como la que vamos a vivir ahora, la guerra federal, nos han impuesto esa guerra civil espantosa en Bolivia, ¿para qué? Para robarnos el estaño. Y se han inventado un hombre como Patiño, como Simón Iturri Patiño, para volverlo millonario, para volverlo testaferro, palo blanco, prestanombre, y para que ellos terminen por robarnos el estaño. Entonces, nosotros tenemos que aterrizar en la realidad, tenemos que mirar, porque esta es la única patria que tenemos, y tenemos que luchar juntos, tenemos que luchar unidos, y no importa el color político. Aquí azules, rosados, guindos, todos debemos estar en torno a la tricolor boliviana, a la rojo, amarillo y verde, porque no puede ser que a estas alturas continuemos viviendo el engaño. Estos se aprovechan de la ignorancia de la gente, se aprovechan de la miseria de la gente. Usted vea cómo estos grandes capos del movimiento al socialismo, cuando quieren unas tierras, mandan a avasallar, mandan a gente que ponga la cara, que le ponga el pecho a las balas, pero esas tierras no son para esos avasalladores, son para otros. Queman también. Y la que tener otra lectura de lo que está ocurriendo, porque estamos a punto de perder Bolivia, a punto de convertirnos en esclavos de nuestro propio territorio. Estos globalistas, a la cabeza de Soros y la Open Society Foundation, lo que están buscando, uno, es despenalizar la cocaína. ¿Para qué? Para que sus farmacéuticas vendan libremente ese estupefaciente, que ese va a ser un tremendo destructor de la sociedad. Imagínese el tema, muchos comparan con la despenalización del alcohol, pero no tiene nada que ver. Imagínese usted una de drogas que alguien, que la sociedad lo pueda controlar. No existe eso, es un camino sin retorno, y esto lo tiene que comprender la gente. Por eso nos están metiendo la ideología de género. ¿A qué le importa al Banco Mundial prestarnos 100 millones y decirnos que impongamos el tema de las lesbianas, del abortismo, del lesbianismo, del matrimonio gay? A ver, ¿qué interés tienen? Si no es otro que destruir la sociedad, destruir los valores, destruir la familia. Entonces estamos hemos caído en esa vorágine de todo lo que es, de todo lo que son las transnacionales, de los daños que están ocasionando en el país. Mírelo a este Marco Orellana de la ONU, nos dice, tienen que limpiar los ríos del mercurio. Pertenece, toda su vida ha trabajado para Soros en la Open Society. ¿Y por qué no le dice a su patrón, que es dueño de la mayor parte de mineras que explotan minerales, incluido la Iglesias que explotan el Beni, por qué no le pide que limpie el mercurio de los ríos? Porque ellos son los que contaminan.
Entonces, acá esperando simplemente que tanto lo que usted mencionaba, Jorge, el informe de terrorismo, como el informe mismo de la OEA sobre el fraude, es una farsa, porque en la segunda parte de donde nos dicen que sí hubo fraude en Bolivia, están ordenando detenciones, nuevas detenciones. ¿Para quiénes? Para todos los líderes cívicos que salgan a protestar. Y esto es inaudito que los bolivianos continuemos tolerando. Todo esto se controla desde la Embajada de Estados Unidos y sin embargo estos son antiimperialistas. Mírelo a Salvador Romero, ha ido a controlar las elecciones de Paraguay, ha ido a controlar las elecciones de Venezuela y ahora de Brasil, y él pertenece a la Fundación Carter, y como perteneciente a la Fundación Carter ha sido presidente del órgano electoral, cómplice del masismo. Entonces, esos temas tenemos que ir y darnos cuenta que aún lo que usted mencionaba de inicio, la detención domiciliaria por 24 horas del presidente del Comité Cívico Santa Cruz, no obedece a otra cosa de pretender meter miedo, neutralizar, brindar un ejemplo, que si al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz lo pueden cautelar las 24 horas para que no saque su nariz a la calle, y que el resto mire ese ejemplo y que por supuesto no salga a protestar. Entonces, este es el tema, por eso yo hago un llamado a todo el pueblo boliviano desde su programa, Jorge. Lo complicado de todo esto, Marianela, es que, como decía también ya hace un momento, el gobierno está jugando al cansancio. Sabemos que una medida como esa que ha determinado justamente quienes exigen censo para el 2023 y se cumpla lo que dice la ley, pues es el paro indefinido, y el paro indefinido sabemos de que no se va a extender por mucho tiempo y finalmente al parecer el gobierno va a salir con las suyas. ¿Qué puede pasar ante ese panorama que se nos podría venir de aquí a unos días más? Hoy escuché a un parlamentario de oposición, por ejemplo, señalar de que no tiene sentido que vamos a elecciones el 2025 tal como estamos, o sea, porque vamos a seguir bajo este régimen y tal vez en peores condiciones los bolivianos. Desde tu punto de vista, Marianela, ¿qué podría pasar con los bolivianos en los próximos días o en los próximos años? Usted tiene toda la razón. La estrategia del comunismo es jugarle al cansancio y al empobrecimiento de la gente. El tema acá es que yo refuto la opinión de estos parlamentarios que nos dicen perogrulladas, que nos dicen que hay corrupción, que nos dicen que estamos yendo a las mismas condiciones, con las mismas condiciones a las elecciones, pero ¿qué es lo que hacen? Yo le debo contar que no hay un solo parlamentario que se haya quejado, que haya rebatido el informe del fraude, punto por punto, a esta dichosa OEA. Hay que hacerlo público. Los parlamentarios tienen la obligación. Si no hay justicia, por supuesto, en el exterior, Jorge, ¿sabe de qué se queja la gente? De que no hay una sola persona que se queje internacionalmente. Todas las quejas vienen del movimiento al socialismo. Todas las quejas van porque obviamente están asesorados por los propios estadounidenses. Acuérdese que cuando Torrico dijo que los policías eran unos perros y que las madres no deberían largar a sus hijos porque no volverían a sus casas, en una amenaza de muerte a los hijos, ahí la gente obviamente reaccionó. Lo propio Esther Soria, acá en Cochabamba durante la pandemia, mandó a bloquear el botadero de Caracara. Entonces la gente le llevó a botar la basura a su puerta. Y usted lo hubiera visto al senador estadounidense defender a Esther Soria, lo mismo a Hillary Clinton que a Bernard Sanders, pero eran programas interminables de televisión. La gente debe preguntarse qué interés tienen estos infelices metiéndose en todos los asuntos internos de Bolivia. ¿Por qué no protestan ante la comunidad internacional, ante el Parlamento Europeo, los parlamentarios? Y para eso ganan, para defender los intereses de los bolivianos. No es que la gente, el ciudadano, tenga que salir a defender, a exponer su vida, su tranquilidad y su libertad. Para eso están los parlamentarios. Los parlamentarios deberían mandar quejas a la propia OEA, por ejemplo, rebatirle ese informe de fraude, toda la segunda parte, donde prácticamente están ordenando detenciones.
donde le dan piedra libre a ese delincuencial GAI formado por Abrao, que no es nada más que un mafioso. Esa Magdalena Correa, por ejemplo, ha sido la que ha firmado el Tratado de Paz, incluso ha sido amante de uno de los terroristas que ha asesinado en Cofadena. Magdalena Correa ha venido a hacer el informe en el Chapare, y no hay un solo parlamentario, o son funcionales todos, o son serviles todos, viven dinero todos, o seguir metiendo los dedos a la boca, haciéndonos creer que tenían que ir a celebrar la efeméride de Santa Cruz y que por eso les habían metido un defensor del pueblo. ¿Vamos a seguir con esa historia? ¿O vamos a también decir que habían pedido permiso justo los parlamentarios para que no asistan por tema de salud, o llegaron tarde, o no sé cuánta historia cantinflesca, para decirnos que la ley de ascensos la hizo el MAS, la ley de ascensos a las Fuerzas Armadas? Y este chiste lo vienen repitiendo y repitiendo, pero sin embargo, de estos que se dicen opositores, empezando por el sinvergüenza de Carlos Mesa, que no es nada más que un funcional a todo lo que representan los intereses de las transnacionales, terminando en el último politiquero que está metido y ganando fortunas en el Parlamento, porque además tienen asesores, secretarias, vehículos, choferes, tienen una cantidad enorme de asesores que están en planillas, y no puede ser que cada parlamentario nos cueste a los bolivianos como si fuera un ministerio en sí mismo. Entonces, estos que me muestren una sola queja verdadera contra ese informe que ha hecho la OEA, usted no va a ver absolutamente nada. ¿Por qué prosperan las cosas que mete el masismo? Porque obviamente se quejan. ¿Qué es lo que han hecho con el tema han agarrado a 2 senadoras zurdas de Estados Unidos, les han pagado dinero del narcotráfico, a Susan Wild y a Ann Chakowski, y resulta que estas han hecho una petición para que se investigue la auditoría del fraude de la OEA. Menos mal, el Departamento de Estado norteamericano dice, sí hubo fraude, menos que nos importa, y validan el informe trucho del GA y prácticamente ordenan detenciones y el desmembramiento de todos los grupos cívicos. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Hay un parlamentario que defienda a la ciudadanía, un parlamentario que haya hecho una petición a la OEA, o que haya rebatido el tema de terrorismo, el tema del informe del fraude, que por supuesto, o el informe del GAI, que está montado en mentiras. Hay una cantidad enorme de videos que muestran el vandalismo, el terrorismo. Habían 200 bloqueos cuando el gobierno de transición, que también era cómplice de estos mismos, porque estos nos impusieron a esa gente, a Yanine Áñez, a Arturo Murillo, que siempre fue parte del masismo, con su hermano, que ha sido ministro de Evo Morales. Públicas, ha sido presidente del ABC, y siempre se han repartido, ¿cómo se llaman? Les han entregado obras. Por ejemplo, al hermano le han entregado la reconstrucción del muro de Sencata por 62 millones. O sea, estando cualquier gobierno, siguen ganando. Entonces, yo a lo que voy, Jorge, y respondo así tácitamente lo que usted dice, es que nosotros debemos presionar a todos esos politiqueros sinvergüenzas, supuestos opositores, que están engañando a la gente, que nos muestren quién ha rebatido ese informe de la OEA, que nos muestren quién se ha quejado de todos los actos terroristas que ha vivido Bolivia, quién se ha quejado de todo el abuso que ha habido en territorio boliviano, y que el GAI no le ha dado la gana de mirar. Se ha ido a hacer el informe con esta sinvergüenza estadounidense, Catherine Ledebour, al Chapare. Entonces, no puede ser posible que el ciudadano esté pagando fortunas para un parlamento que no sirve para nada, para una policía llena de corrupción y de traiciones, para una policía o para unas fuerzas armadas que debería hacer cumplir el imperio de la Constitución. No tiene por qué estar sojuzgado al poder político, porque el artículo
244 de la Constitución lo obliga a hacer respetar el imperio de la ley, de la Constitución. Entonces, son los temas que la gente tiene que, y por supuesto, pararse en la embajada americana, en la ONU, en el Banco Mundial. ¿Por qué el Banco Mundial nos quiere imponer el tema de lesbianas, de la ideología de género, del matrimonio gay? Mañana nos van a salir con bonos para los gays. Todos esos temas, a esos organismos internacionales delincuenciales, Jorge, y una denuncia efectiva a todo lo que es el abuso que estamos de parte de los organismos internacionales. Evidentemente es preocupante lo que observamos con una supuesta oposición que lo único que hace se limita solamente a comentar las cosas que suceden al interior del movimiento al socialismo. Esperamos de que en algún momento pueda surgir una verdadera oposición en este país para poder acabar, ¿no es cierto?, con este régimen, pero una oposición que de verdad lleve adelante acciones duras contra estos masistas para que se pueda recuperar verdaderamente la democracia y los bolivianos vivamos días mejores. Marianela, como siempre, yo te agradezco tu participación importantísima en esta programación de Sin Fronteras, hablando de estos temas que de verdad merecen mucho análisis por parte de todos y cada uno de los bolivianos, y tenemos que, como tú bien dices, aprender a tomar decisiones en los próximos días porque no podemos seguir viviendo como estamos. Como siempre, gracias, Marianela. Un gran abrazo, Jorge, y siempre a tus órdenes. Muchísimas gracias. De esa manera conversamos con nuestra colega de trabajo, Marianela Montenegro, en la ciudad de Cochabamba.